Venezuela mantuvo un patrón de represión contra opositores en 2025, según registra el más reciente informe de la organización Human Rights Watch. Este documento denuncia detenciones arbitrarias, torturas, intimidación a periodistas y abuso tras las elecciones del 2024 que se prolongaron a lo largo del 2025. CNN contactó al Ministerio de la Comunicación y la Información de Venezuela para pedir comentarios sobre el contenido de este informe. Estamos a la espera de una respuesta. Pero el informe anual de Human Rights Watch sobre los derechos humanos en el mundo advierte una ola autoritaria, por lo que hace un llamado a preservar el orden internacional. Pero el informe es mucho más amplio. De hecho, el informe comienza con un artículo del director ejecutivo Philippe Bolopion en el que se pregunta: ¿podrán los derechos humanos sobrevivir a un mundo trumpiano? Esa es la pregunta de entrada. Y esta tarde nos acompaña Juanita Gobertus, directora para las Américas de Human Rights Watch. ¿Cómo estás, Juanita? Qué gusto saludarte. Qué gusto. Mil gracias por recibirme. Todas las noticias que acabo de dar en el primer bloque, me refiero al petróleo de Cuba, me refiero a derivado, obviamente, a una crisis humanitaria que se está viviendo también por lo que le llaman ellos bloqueo, lo que se llama embargo económico, la situación en Venezuela, que ya mencionábamos ahorita por el informe de Human Rights Watch, la cuestión del caso Epstein, para irnos tan lejos, también tiene vertiente de derechos humanos, las redadas migratorias de Estados Unidos y lo que está pasando en Minnesota. ¿En dónde estamos, Juanita? ¿Por dónde empezamos la conversación? Porque el mundo cambió drásticamente en unos cuantos meses. De alguna manera lo que planteamos en este informe, que como dices es un informe que lanzamos todos los años a comienzo del año para dar cuenta de la situación de derechos humanos del año anterior, muestra que si bien América Latina ha tenido su alta dosis de autoritarismo y este no es la excepción, o sea, este es un informe que recoge cómo en Cuba, Venezuela y Nicaragua se siguen cometiendo masivas y gravísimas violaciones a derechos humanos, da cuenta de los presos políticos, de los abusos que han tenido en detención, etcétera. Desde el Estado. Desde el Estado. Lo que cambió es que con la influencia de Trump, su discurso, su retórica y sus acciones están siendo usados en América Latina para avanzar aún más en esa deriva autoritaria y en ese desmonte del ordenamiento internacional. Para no ir más lejos, que como resultado de ataques militares americanos hayan ejecutado extrajudicialmente a 120 latinoamericanos en el Caribe y en el Pacífico, con total desdén por el derecho internacional, sí. Independientemente de si estas personas eran o no parte de la red de narcotráfico, pues eso ya manda una señal que era históricamente exactamente contraria a lo que se suponía que Estados Unidos significaba en el escenario global y sin duda en el escenario latinoamericano, ¿no? Que era la idea de mínimo un debido proceso y la posibilidad de que la gente fuera vencida en una corte antes de cualquier toma de una decisión, de una sanción. Entonces eso yo creo que manda la señal del tono en el que nos estamos enfrentando, que es que dejamos de tener una visión de un sistema internacional guiado por reglas, guiado por unos principios básicos de derechos humanos, y eso le encanta a una cantidad de líderes en América Latina. Claro. A ver, es muy interesante lo que dices, es decir, la política de Donald Trump repercute en América Latina directamente. Nunca recientemente, en la historia reciente, no habíamos vivido una presencia tan clara de la política estadounidense respecto a América Latina. Hay una agenda muy clara con la cúpula Trump, ¿no? Me refiero también a Marco Rubio y a otras partes del gobierno. Una parte de los gobiernos latinoamericanos validan sus acciones, digamos, contrarias a Washington, digamos, pero la validan con esa, al ponerse en contra, digamos, y refuerzan esa matiz autoritario. Pero hay otras que van en línea con Donald Trump y que también están adoptando políticas sumamente peligrosas respecto a los derechos humanos. Yo diría que tenemos distintas formas de adaptarse a la política Trump, ¿no? Tenemos los que por vía de la guerra arancelaria y por vía de las amenazas de expansión territorial, estoy pensando en Costa Rica, en Panamá, países que han sido históricamente democráticos en nuestra región, terminaron recibiendo a migrantes, cientos de ellos, personas de Afganistán, China, Irán, que huían de la persecución en sus países y que terminaron detenidos arbitrariamente en Panamá y en Costa Rica a comienzos de este año, que uno dice, ¿cuándo nos imaginábamos que Costa Rica y Panamá, como líderes de la defensa de la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no?, defensores del sistema interamericano de derechos humanos, terminaran siendo ellos quienes detenían arbitrariamente a personas que eran una mujer de Irán que estaba huyendo porque se había convertido al cristianismo y resultó perseguida, 3 mujeres de Afganistán perseguidas por los talibanes por ser profesionales? Es una cosa atroz para terminar detenidas arbitrariamente en América Latina. Entonces ahí hay como un fenómeno que es ceder todo lo que sea necesario para evitar aranceles y para evitar temas de expansión territorial.
Luego hay los que simplemente, puro y duro, tienen una semejanza ideológica. Estoy pensando en Bukele en El Salvador, en Milei en Argentina, hasta cierto nivel Noboa en Ecuador, que lo que han hecho es apoderarse de la retórica. Entonces, en el caso de El Salvador, no solo esta reunión en el Salón Oval y ellos casi quedándose consejos entre Bukele y Trump, sino Bukele un año de poder avanzar aún más en su agenda. Entonces, históricamente la Embajada de Estados Unidos en El Salvador había logrado al menos bloquear la ley anti-ONGs, la llamada ley de agentes extranjeros. Pero el modelo carcelario de Bukele está teniendo éxito en toda Centroamérica prácticamente. Y bueno, no realmente, lo que eso es una propaganda, pero en ninguna otra parte se está realmente haciendo eso. O sea, Bukele tiene a 100.000 personas detenidas con suspensión total de su debido proceso, detenidas sin orden de captura, sin procesarlos judicialmente, sin llevarlos ante un juez todavía, en procesos que simplemente son basados en evidencia anónima de redes sociales y, por supuesto, usa ese poder ¿para qué? El año pasado para reformar la Constitución, para permitir reelección indefinida. La gente usa el discurso, pero luego no hay un solo país que haya hecho lo que hizo Bukele, que es desmontar el Estado de Derecho. Ahora, muchos venezolanos que nos estarán viendo en este momento dirán, pues ¿de qué estamos hablando? Si finalmente se logró el derrocamiento de lo que parecía imposible y poco a poco se están dando pasos que prometerían una normalización de las cosas, al menos en derechos humanos, liberación de presos, esperemos que se acelere el proceso, evidentemente. Y es contradictorio de alguna manera. O sea, lo primero es porque, claro, hay una, ¿no? Estados Unidos, particularmente yo creo que es esa visión del secretario Rubio, ideológicamente son críticos de la situación de derechos humanos en Cuba, Venezuela y Nicaragua, pero luego guardan silencio frente a lo que pasa en El Salvador, guardan silencio frente a Ecuador, etcétera, etcétera. Entonces, eso como frente a la contradicción. Dicho eso, lo que yo sí creo es que tenemos que preguntarnos qué es lo que está pasando en Venezuela post-intervención militar. Porque primero, la forma en la cual Trump se burla francamente del liderazgo de María Corina Machado y de Edmundo González, desconoce lo que ya sabemos que pasó en julio de 2024, que fue una elección que según el panel de expertos de Naciones Unidas y el Centro Carter, en realidad la ganó la oposición. Y sin embargo, Trump no tiene ningún problema en dejar a Delcy Rodríguez. Delcy Rodríguez, que él califica como una buena señora con la cual está negociando todo, que hasta el 2021 era la jefe directa del SEBIN, o sea, la inteligencia. ¿Cómo se podría negociar? Entonces yo digo, yo entiendo y por supuesto nosotros hemos documentado las atrocidades que ha cometido el chavismo, las atrocidades que se han cometido bajo el régimen de Maduro, las documentamos todo el tiempo y entiendo la esperanza de los venezolanos de decir, tratemos de pensar en que por fin hay una transición a la democracia, pero yo no veo un ápice de interés del gobierno de Estados Unidos en producir una transición democrática. Yo creo que están cómodos sacando petróleo y devolviendo migrantes. Tú y yo seguimos teniendo esos referentes, no sé si generacionales de la democracia, tal y como nos enseñaron. Tal vez ya se acabó eso, ¿no? O sea, yo creo que estamos ante eso también, ¿no? Se está desmoronando. Yo nunca había visto, por ejemplo, en Estados Unidos un debate sobre si puede haber o no fraude electoral. Creo que había una certidumbre absoluta del sistema democrático, por lo menos electoral, ya no lo existe. Mira, yo entiendo, digamos, yo primero soy consciente de que el sistema internacional ha tenido dobles raseros y que eso hay que enfrentarlo y no puede seguir siendo así. Soy consciente también de que las democracias en muchos escenarios, y América Latina es un gran ejemplo de eso, no han dado suficientes resultados en materia de seguridad, en materia de reducción de la pobreza, en materia de reducción de la corrupción. Pero me moriré creyendo que nos toca seguir luchando por esos mínimos y esos estándares, porque no he visto un solo régimen no basado en la defensa de derechos que sea mejor para el bienestar de la ciudadanía. Entonces, yo sí creo que, claro, es un momento de repensar, es un momento de ver cómo recuperamos la legitimidad popular de estos modelos de democracia liberal, pero basado en el respeto de derechos humanos. ¿Qué podemos hablar de México? ¿Cómo se comportó con un nuevo mandato, un año 2025 en donde hubo una nueva administración, heredera del anterior, evidentemente, pero sí hubo un cambio en materia de seguridad importante, entre otros cambios que han sido muy cuestionados, por ejemplo, en el sistema de justicia? Bueno, el informe primero reconoce de manera positiva la reducción de la pobreza, haber sacado a 13 millones de mexicanos y mexicanas de la pobreza es muy importante y eso está ahí reconocido. Dicho eso, hay dos preocupaciones centrales frente a México en el informe. Lo primero es que si bien efectivamente, y en esto hay que ser cuidadoso con los datos, el gobierno habla de una reducción del 40% de los homicidios, por los datos oficiales que nosotros vemos del primer semestre de 2025, que son los que en este momento nos parecen confiables y contrastables, podría haber una reducción de cerca del 12%. Y en eso hay que ser cuidadosos. Dicho eso, hay que reconocer primero que las desapariciones existen,
siguen creciendo, son supremamente preocupantes y están siendo negadas por la presidenta Sheinbaum y su gobierno. Segundo, que México sigue siendo uno de los países más violentos del mundo y de América Latina, que la impunidad es rampante. A pesar de la reducción. A pesar de la reducción, y que el fenómeno de militarización, que por supuesto empezó con AMLO, pero que sigue avanzando en este escenario, no ha hecho nada por realmente mejorar las condiciones en capacidad investigativa. Lo que uno ha visto es un despliegue de capacidades militares, la Guardia Nacional definitivamente ya metida dentro de la lógica militar, dándole atribuciones de investigación, una cantidad de consignas históricas en las que México definitivamente retrocede, y hay que decirlo todavía sin claridad de qué va a significar, por ejemplo, en términos de la recolección de información biométrica, sin los suficientes controles, ¿no? Hay todo este tema del secretario Harfuch. Un banco de datos forenses que hay que tener, digamos que hay que ver cuál es el manejo de esa información para protegerla.